Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Nos reunimos como todos los días de Pascua a compartir el pan de la palabra para que seamos conscientes de que el Señor está con nosotros en la vida de todos los días. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a todas las personas que nos siguen estas transmisiones del Evangelio de todos los días. Agradezco de corazón el que nos sigan, el que seamos testigos de que Jesús está vivo y que ha resucitado. En verdad les mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen por internet y que Dios bendiga también sus hogares, sus familias y sus comunidades. Hoy es viernes 17 de abril y el Evangelio de San Juan de este día nos habla a todos nosotros. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a sus discípulos. Junto al lago de Tiberíades, se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se arrojó al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos
después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Por la proclamación del Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Que así sea. Queridos hermanos, siempre la palabra de Dios nos anima, nos motiva, nos exhorta, también nos cuestiona, porque el Señor quiere iluminarnos, guiarnos por el camino a seguir. El Evangelio que hemos escuchado, que es de San Juan, nos presenta un mensaje de resurrección para los cristianos del mundo de hoy. Los discípulos de Jesús, después de haber experimentado la muerte del Maestro, volvieron a Galilea a retomar su vida pasada, ya que eran pescadores, y retomaron su vida como si nada hubiese pasado, como si nada hubiese acontecido, porque el Señor había muerto en la cruz, y retornaron a su vida pasada, a la vida cotidiana. Y eso es un error. Ese es un error muy grande. Volver hacia atrás, a la vida pasada, sin darse cuenta del presente, es decir, de que Jesús resucitado está ahí, en medio de nosotros. La vida no puede seguir igual. Cuando se sabe que el Señor está con nosotros, la vida no puede seguir igual. Tiene que cambiar, orientarse correctamente. Con Jesús resucitado, la vida no puede ser igual que antes. La vida cambia, adquiere una nueva orientación, adquiere un nuevo sentido. Jesús en el Evangelio tuvo la delicadeza de hacerse presente con sus discípulos, de decir: aquí estoy y estoy con ustedes. Tuvo la delicadeza incluso de preparar algo de comer para sus amigos. Un gesto que evoca la Eucaristía, donde Jesús nos alimenta con el pan de su palabra, con el pan de su cuerpo y de su sangre. Es un texto eucarístico el Evangelio que hemos escuchado. Jesús me invita
a participar de un banquete extraordinario. Su palabra, su cuerpo, su sangre, alimento propio de los hijos de Dios, donde radica mi fuerza, mi fortaleza, mi confianza, mi esperanza. Por eso les decía que con Jesús la vida tiene que cambiar, no puede seguir igual. Tenemos que orientarla correctamente, tenemos que darnos cuenta que Él guía nuestra vida, pero debemos de acercarnos a Él de todo corazón. Por eso la Eucaristía es el culmen del encuentro con Jesús resucitado. Es el lugar privilegiado para encontrarnos con los hermanos y con el Maestro. Aquí hago un paréntesis, por eso en medio de esta emergencia sanitaria, los sacerdotes hemos buscado todos los medios para que la Eucaristía llegue a nuestras comunidades, a nuestra gente, porque aunque la gente no pueda estar presente aquí en el templo, desde sus casas, desde sus hogares, puedan todos participar del banquete, de la palabra de Dios, del banquete de la comunión espiritual, del cuerpo y la sangre de Jesús. De ahí de que te vas a dar cuenta de que en muchas parroquias están transmitiendo la Eucaristía, porque es el centro de nuestra vida. No podemos ser cristianos sin la Eucaristía. No, la Eucaristía es el manantial donde bebemos la palabra del Señor y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. San Juan en este Evangelio nos invita a descubrir a Jesús en la Eucaristía. Hagamos de la Eucaristía un encuentro con Jesús. Es cierto que Jesús se hace presente de muchas maneras en nuestra vida, pero se hace presente de manera especial en la Eucaristía, en su palabra, en su cuerpo, en su sangre. A pesar de las adversidades, busquemos los medios para encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía no es un premio para unos cuantos, no es un premio para los buenos, sino es una fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el alimento, es el perdón, el viático que nos ayuda a andar, a caminar por el camino de Dios. Que así sea. Oración final. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan los fieles del Señor, su misericordia es eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos.